Platíquenos un poquito de lo que ha estado sucediendo. Primero, quisiéramos comunicarle a nuestra audiencia, que ustedes nos platiquen qué fue lo que les llevó como comunidad estudiantil organizada a tomar las instalaciones. Hemos escuchado, hemos visto algunas de sus pliegos petitorios, hemos visto algunas cartas, pero de su propia voz, ¿qué fue lo que los llevó? ¿Cuáles son las peticiones que tenían para con la universidad? Ok. Pues como bien mencionas, ya se puede leer los pliegos petitorios, los hemos subido varios a nuestras redes. Varias de estas demandas se vienen arrastrando desde que se creó la ENES. De hecho, por acá traigo el pliego petitorio de 2022, que si pueden comparar con también se subió a nuestras redes hace unos minutos por si lo quieren revisar. Varias de las demandas que se expresan ahí son prácticamente iguales a las que tenemos en el pliego petitorio de este año, sobre todo hablando de espacios y servicios como el de enfermería que seguimos sin tener. Perdón, aunado a esto, ¿qué es lo que pasa? El 7 de febrero hubo por parte de personas relacionadas a la escuela, que fueron del sindicato, llegan a un pasillo de docencia, que es donde teníamos como esta tradición de vender cosas para poder subsistir, diferentes cosas. Llegan de una forma muy agresiva con las compañeras que estaban ahí. Okay. Llegan a gritar, llegan a amenazar, porque el hecho de... ¿Era personal de la universidad? Era personal de la universidad, que eso es algo que luego a nosotros nos pone en un punto vulnerable, porque son parte del sindicato. Entonces, cuando vamos con directivos nos dicen sindicato es una cosa, pero si vamos con sindicato dice es que esto también le compete a la administración. Entonces ya nosotros nos dejan en medio sin saber a quién dirigirnos. ¿Del sindicato? ¿De qué les dijeron? ¿De qué sindicato? Es el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Ok. El Stunam es el mismo que hay a nivel central, es el mismo aquí. El mismo aquí. Entonces llegan estas personas gritando que no tienen nada que hacer ahí, que no deberían de estar vendiendo, que vamos a la escuela a estudiar, y que si nos las llegan a volver a ver ahí, las iban a llevar a jurídico, porque, y sí, sabemos que eso legalmente no nos permite, pero era un acuerdo que ya se tenía antes con otra persona de administración. Entonces no creemos que el tipo de violencia tenga que ser mayor, claro, para poder reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente las compañeras nos hacen saber esto que había pasado, y las personas que tenemos más tiempo jamás nos habían dicho que no podíamos hacer esto, que ni mucho menos llegar a gritar y aventando las mesas, porque ponen las mesas para poder, como tus productos, por decirlo así. Entonces llegan gritando y aventando las mesas. Y claro que si bien pudieron haber llegado y, oigan, chicas, no se puede, por favor, retírense. Claro, hay formas para todo, claro, ¿no? Entonces, y ni siquiera fue que por eso específicamente, les gritaron a las compañeras, toma instalaciones. No, eso se llevó a Consejo Técnico, que es el otro organismo que está a la par de dirección allá en la ENES, y en Consejo Técnico tampoco nos hicieron caso, que se tenía que levantar una denuncia formal y que no les competía porque es parte del sindicato. Esto fue lo que llevó a la primera, bueno, en un primer momento se dijo que iba a haber toma de instalaciones, si mal no recuerdo, del 14 al 18 de febrero. Esto como una gota que derramó el vaso de la serie de demandas que ya traían desde el 2022, ¿no? Sí, así es, fue lo que rebasó, porque no lo podíamos aceptar, porque se lleva a Consejo Técnico, luego se hace una serie de protestas durante una semana en la que tampoco se nos dio respuesta, y ya fue en una asamblea con muchísima participación, es en la que se decide entrar en paro y tomar las instalaciones. Se había acordado en un primer momento entregar las instalaciones desde el 24 de febrero. ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido durante todo este tiempo para que hasta el día de hoy, 1 de abril, aún no se hayan entregado las instalaciones? ¿Qué ha pasado? Pues realmente sí tenemos desde el inicio teníamos la intención de que este paro fuera lo más breve posible, que nos resolvieran lo más breve posible. Claro. Lo que no nos ha permitido levantarlo es, primero, falta de acción por parte de las autoridades correspondientes en resolver nuestras demandas, y últimamente, que sinceramente ya hemos cedido a muchas de esas con la intención de que esto acabe lo más pronto posible. Nuestra preocupación actual es la posibilidad de represalias. Es por eso que nuestra única demanda actual es que nos firmen la carta de no represalias en situaciones, en condiciones favorables para nosotros, que no nos vulneren de ninguna manera.
Se ha mencionado en particular por parte del director Francisco Javier Chiapa, pero también lo han mencionado otros directivos, que ustedes están proponiendo un modelo de carta de no represalias que va más allá y que inclusive, lo han dicho ellos con estas palabras, es un cheque en blanco en el sentido de que tampoco podría haber represalias por acciones futuras, no solamente por acciones cometidas durante este actual paro. Y hemos visto inclusive escenas donde el director hasta les puso la carta que ellos con el aval de rectoría ya tenían preparada para ustedes durante, si no mal recuerdo, que estuvo a punto de ser la entrega de instalaciones la semana pasada, estuvo allí poniéndola enfrente de ustedes mientras ustedes leían un comunicado. ¿Cuál es en sí, digamos, la realidad o cómo lo están viendo ustedes en el sentido de su carta de no represalias? ¿Qué diferencia tiene realmente de la que está ofreciendo rectoría? Claro, la situación es que nosotros habíamos propuesto una carta, como mencionan, y se las hicimos llegar vía correo electrónico. En este correo se les dijo como de, pues esta es la carta, y realmente hicimos un cambio precisamente por esta cláusula, por esta digamos. cláusula que hicieron, que no nos la hicieron saber a nosotros. Nosotros enteramos por la entrevista que decía que se da a entender que protege por acciones futuras, cuando nuestra intención nunca fue esa. Puede haber sido pues un error de redacción y fue que nosotros le volvemos a enviar, y no es que queramos algún tipo de inmunidad por futuras acciones, más bien es que de todo lo que se ha hecho durante este tiempo, que en el futuro, que nada más, ahorita este semestre no va a haber represalias, pero qué tal el siguiente sí, o qué tal para la titulación, qué tal para, que todo lo que se haya hecho durante este tiempo sea a futuro, que no haya ningún tipo de represalias. ¿Por qué no aceptar la que ya les están proponiendo? ¿Qué es lo que tiene esta carta con lo que ustedes no están conformes? Hubo dos situaciones en esa ocasión. La primera va de la mano con la carta, pero no es algo que contiene la carta. Okay. Son las condiciones para la entrega de instalaciones y entrega de la carta. Primero, que llegó el comité a hacer la revisión de los sellos, que sí viene estipulado en su plan de acción sobre la toma de instalaciones, o sea, la recuperación de las instalaciones. Se les permitió el acceso, se determinó que todo estaba correcto. Y la abogada, antes del recorrido, nos había mencionado que terminando el recorrido iba a venir el director a firmarnos nuestra carta. Dijo, nuestra carta. Y después, ya que se da el recorrido y llegan los directivos, nos dicen, bueno, ahora hay que cambiar, ahora les vamos a cambiar los lineamientos, ahora hay que hacer un segundo recorrido que en ningún momento se había acordado, que no está estipulado en su plan que se tenga que hacer un recorrido levantando los sellos. Entonces no nos parecía que se nos entregara la carta hasta después de este segundo recorrido, que fueron condiciones que cambiaron en el momento. Y además la carta sí decía que quedaba invalidada si se encontraba algo mal en esta revisión detallada de las instalaciones. Entonces, instalaciones que estaban protegidas por el sello y que el sello era ya la garantía de que estos espacios no iban a ser vulnerados de ninguna manera. Entonces ahora el hecho de que quisieran abrirlos y revisarlos a fondo, cuando incluso durante la misma toma de instalaciones preguntamos si era necesario o si debíamos estar presentes, tal vez grabar mientras se hacía el cierre de los cubículos de los laboratorios, y nos dijeron que no hacía falta. Entonces que ahora para entregar instalaciones sí se tenga que hacer una revisión más exhaustiva, y el que nosotros no contemos con ningún tipo de inventario, grabación o ninguna evidencia de cómo estaban estos espacios, pues nos vulnera, nos pone en una situación vulnerable en la que si por cualquier error que pudiera haber ocurrido, que por ejemplo algo falte en el laboratorio, pero a lo mejor al responsable se le olvidó que se lo llevó a casa ese día porque se les dieron unas horas para dejar las instalaciones, si hubiera cualquiera de ese tipo de errores, nosotros se puede decir que esa fue nuestra culpa, aunque nosotros jamás hayamos entrado a esos espacios, y entonces perdería validez la carta. Eso es lo que ya no nos pareció adecuado. Okay. Además, que queda invalidada, fue al día de ayer tuvimos una reunión con un intermediario de Ciudad Universitaria, y era que muchas personas le hicieron saber que era el miedo de, una cosa son las instalaciones y otra cosa es las formas de manifestación durante todo este tiempo. Entonces, por algo que
creemos fielmente que no va a faltar nada porque se han cuidado muy bien las instalaciones, pero cualquier cosa que llegue a faltar, entonces la carta sí es inválida y las formas de manifestación frente a otros lugares de la UNAM o de las reuniones, asambleas, voceros, pues que quede desprotegida esa parte. Claro, y de entrada no debería, si es una carta de no represalias, no debería de invalidarse por el hecho de encontrar algo que ocurriera durante el paro, ¿no? Pero ustedes están todavía en la disposición de un diálogo con la dirección de la ENES, pensando en que ellos, por ejemplo, la semana pasada nos dijeron aquí en estos micrófonos que ya, no habían roto el diálogo, pero sí habían señalado que ya estaba la CEO faltando a su palabra con los compromisos, que ya no se estaba, que ya no estaban siendo interlocutores válidos para esta situación. ¿Ustedes siguen sentados a la mesa con la dirección de la ENES? ¿Siguen pensando en una entrega pacífica, acordada de las instalaciones? Claro que sí, sigue siendo opción porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo vamos a entregar las instalaciones si no tenemos diálogo con ellos, si no tenemos algún tipo de contacto con ellos? Entonces, no es que, bueno, desde nuestra parte no es que hayamos faltado a nuestra palabra. Cuando se les hizo la invitación para la entrega de instalaciones, se les hizo saber las condiciones que nosotros habíamos puesto, que es la firma de las contrapropuestas no recuerdo en este momento si era de recibida o aceptada, y la firma de la carta de no represalias de nosotros, porque hasta ese momento no nos habían hecho llegar la que ellos decían que estaba avalada por rectoría. Okay. Entonces luego llega este pequeño comité de seguridad y dicen esto que bueno, se va a hacer el recorrido y después viene y se les entrega la carta. Entonces somos un colectivo y unos cuantos no pueden tomar decisiones. Entonces si cambian la jugada en ese momento, las personas que están presentes, porque las que estuvieron no son todas las que están involucradas, hay muchísimas más personas, pues ellos no pueden decidir. Entonces, por eso es como de no, tenemos que evaluarlo entre nosotros, y fue que nos dijeron que solamente teníamos 10 minutos, y en 10 minutos... 4, no puedes organizar a o sea, ¿les dieron 4 minutos para organizarse? Sí, mientras estábamos ya reunidos viendo qué hacer con estas condiciones que nos imponían, se acercó uno de los directivos, uno de los secretarios, a decirnos, bueno, tienen hasta las 3, si no se ponen de acuerdo nos vamos. Y eran 2:56. Está bastante difícil. Chicos, nosotros les agradecemos muchísimo que estén aquí, vocerías de la comunidad estudiantil organizada de la ENES UNAM aquí en esta ciudad de Mérida, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Gracias por darnos también su parte de la historia. Gracias por el espacio.